Muy amados amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta por favor conmigo la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 5, por favor. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando el Señor terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén al Señor. Hay en este pasaje bíblico, hermanos, amigos, varias cosas que uno quisiera irse deteniendo en cada una, ¿no? No es posible, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Sin embargo, es interesante cuando dice la Escritura que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Está dicho en el verso número 1, Dice que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Interesante porque claramente estaba allí el testimonio de que aquel que estaba iniciando un trabajo ministerial traía una palabra distinta, traía una palabra del Señor. Es hermoso poder observar que cuando lo que se presenta no es cualquier palabra, no es una palabra para entretener, no es una palabra para que la gente esté contenta, sino que lo que se entrega es palabra de Dios. Necesariamente la gente que tiene hambre vendrá a tomar el alimento que necesita. Dice que el Señor tomó una acción obviamente correcta, puesto que la gente se agolpaba y se venían sobre él. Entonces dice que él observó dos barcas y se acercó a una de ellas, subió a la barca, pidió que su dueño, que se llamaba Simón, se alejara un poco de la orilla, se sentó en la barca y desde allí él empezó a enseñarles a la gente, empezó a mostrar a la gente el reino de Dios.
Esto ocupó tiempo, esto ocupó algunas horas seguramente en que el Señor mostraba la palabra a esta gente para exhortarles a que vinieran al arrepentimiento y conocieran a través de él al Dios y Padre. Terminado esto, dice que el Señor instruye a Simón Pedro, este que era el dueño de la barca, de la embarcación, dice que le dice, versículo número 4, por favor. Cuando terminó de hablar, ¿cuánto tiempo después? No lo sabemos. Algunas horas, no lo sabemos. Pero cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo creería entender que el Señor, luego que Pedro no tiene objeción de que él suba a su barca, la barca de Simón, y desde allí esté horas usando esa barca para predicar la palabra, yo creería entender que el Señor quiso tener un gesto tan hermoso y bendecir entonces, y bendecir a Simón con una buena pesca. Mayormente cuando los versículos 2 y 3 dicen que estos hombres ya habían bajado de sus embarcaciones y estaban lavando las redes. Claramente habían hecho un trabajo. Lo que Simón Pedro dirá enseguida es que hicieron un trabajo infructuoso. Un trabajo sin resultados, un trabajo que solo fue cansancio, agotamiento, que solo fue intento, donde pusieron todas sus capacidades. Si Simón, Pedro, Andrés, su hermano, los hijos de Zebedeo, estuvieron trabajando la noche anterior, obviamente eso da una información clara. Ellos eran pescadores. Y si eran pescadores, eran hombres de mar que conocían, que sabían, conocían de la posición de la luna, el efecto que tiene en las aguas y en los peces mismos. Sabía ellos que habían ciertas horas en las cuales era más fácil y con mayor resultado tirar la red y después de qué tiempo había que recoger. Eran cuestiones propias de su trabajo, ellos sabían de eso. También sabían que había oportunidades, había días o noches en que tiraban la red y cogían muchos peces, pero habían otras en que no cogían nomás. La noche recién pasada había sido una noche distinta, había sido una noche débil. No sé si negra, pero había sido una noche que no era buena para ellos. Habían trabajado toda la noche. Habían puesto todo su esfuerzo, habían puesto toda su capacidad al servicio del trabajo. Todo el conocimiento que tenían del mar lo habían utilizado y habían intentado. Sin embargo, Simón va a decir, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Amigos y hermanos, esto habla de nuestras debilidades. Esto habla de nuestras incapacidades. Esto habla de lo débiles que somos frente a las circunstancias de la vida. Esto habla de lo limitadas que son nuestras actitudes. Esto habla de lo indefensos que estamos frente a todo lo que existe a nuestro alrededor. Por eso es que cuando se inicia una situación en la naturaleza, cuando se sale el mar, cuando comienza un movimiento de tierra, cuando la temperatura del sol se eleva más allá de ciertos grados aceptables, cuando se producen estas epidemias que se transforman en pandemias como ha ocurrido, cuando aparecen enfermedades en algunas localidades. Nuestra debilidad es tal, amigos y hermanos, que lo primero que necesitamos es reconocer
quiénes somos y los solos que estamos, si es que no hemos venido a Cristo el Señor. La palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, él va a decirle que mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Es claro que el Señor busca hombres y mujeres capaces de reconocer cuál es su verdadera condición. De hecho, cuando el hombre acepta cuál es su condición y se humilla y inclina su rostro y dice, Señor, muy bien, nosotros no hemos podido, pero por la palabra que tú declaras, Señor, lo vamos a intentar una vez más. Amigo y hermano, este es el tiempo en que el Señor te está haciendo un llamado para que por su palabra hagas un nuevo intento, hagas un último intento. A lo mejor la situación por la que estás pasando, a lo mejor la cuestión que estás viviendo, para ti es insoportable. Entiendes que llegas al límite, entiendes que no puedes más, pero hay una palabra del Señor. Todavía puedes tomar las redes, ponerla en la barca e ir con el maestro para tirar la red allí al mar, entendiendo que el Señor tiene una palabra de bendición para tu vida. Si puedes obedecer, si lo haces conforme a la palabra del Señor, si lo haces bajo instrucción, si reconoces a Jesucristo como Señor, no de tanta otra cosa, como Señor de tu vida especialmente. Porque una vez que puedas reconocerle que Él es el dueño, el Señor de tu quehacer diario, entonces las otras cosas, todas estarán sujetas ante el nombre de Jesús, como está escrito. Qué interesante es, hermanos amados, la actitud que tiene Simón Pedro. Ya dijimos antes que él era un hombre de mar como sus compañeros y él sabía que esa era una noche sin resultado. Lo habían intentado toda la noche y ahora que no era de noche, ahora que no estaban bajo los efectos de la luna sobre el mar, ahora que los peces tendrían información por los rayos solares, que no era noche, era día. Sin embargo, ahora el Señor le dice, vayan hacia adentro y tiren la red porque van a pescar. Y Simón Pedro, hermanos, Simón Pedro no puede resistirse. Ese es el punto. Porque el análisis técnico, Simón lo hace notar, nosotros que sabemos, ya lo intentamos toda la noche. Sin embargo, la palabra que estaba recibiendo Simón tenía tanta autoridad, tenía tanto poder, que esa palabra llegó al alma de Simón y no pudo, aunque técnicamente él tenía razones para decir, no, Señor, ya estamos cansados incluso, ya no queremos más, ya no podemos más. No pudo resistirse a la palabra de autoridad del bendito Hijo de Dios. Y dice, aunque no hemos podido nosotros por tu palabra, por tu palabra lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Algunos de estos días examinábamos que el Señor pasa por el lado de un publicano y le dice, sígueme. Y la Escritura dice literalmente que Leví o Mateo dice que dejó todo. Dejó el trabajo, dejó la riqueza, dejó el cobro de los impuestos, dejó la posibilidad de seguir creciendo y siendo cada vez más rico y cada vez más poderoso. Una enorme proyección de vida que había en él. Lo dejó todo porque la palabra del Señor vino sobre él. Y no pudo resistirse, se levantó y siguió a su maestro a partir de ese día. Aquí en el capítulo 8 de Lucas hay un par de ejemplos, hermanos, que solo vamos a leer los títulos por una cosa de tiempo. A partir del versículo 26, hay un hombre que viene al Señor gritando. Era un endemoniado, un hombre lleno de demonios, lleno de demonios. Tantos demonios tenía que
que cuando el Señor le pregunta al hombre por su nombre, responde un demonio para decir: legión me llamo, somos muchos. Sin embargo, ante esa legión de demonios, ante una situación absolutamente imposible para todo hombre nacido de mujer, el Señor Jesucristo reprendió al demonio y le dijo: sal fuera de él. Y los demonios rogaban bajo esa palabra del Señor. Los demonios rogaban y le pedían que les autorizara para ir a un hato de cerdos que allí había. Y finalmente el Señor le dice: están autorizados, vayan. Y los demonios corren huyendo de esa palabra de autoridad que estaban recibiendo, que era absolutamente irresistible para ellos. Los demonios no pudieron resistirse a esta palabra que el Señor les entregaba. En el mismo capítulo 8, los versículos anteriores hablan de que el Señor estaba con sus discípulos allí en el mar y el Señor había bajado a dormir, a descansar en la parte baja de la barca. Y dice que se levantó una tempestad tan grande que los discípulos entendían que se iba a romper la barca y que iban a perecer y se asustaron y gritaron. Luego uno de ellos se acuerda que el Señor estaba allí. Fíjense que uno de los problemas de la iglesia por estos días, hermanos, no es si el Señor está o no está dentro de la iglesia. El problema es que la iglesia se ha olvidado que el Señor es parte integrante. Él es la iglesia. Es en Él en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces se hacen cosas, hacemos esfuerzos, intentamos sacar adelante proyectos y tareas, olvidándonos de que hay uno que es el que tiene que declarar una palabra, decir cómo las cosas deben hacerse. Qué bueno que a veces surge uno, basta con uno, hermano, que se acuerda. El Señor está en la barca, dice. El Señor está aquí. Y cuando está el Señor, usted entiende que todo está controlado. Es como en la casa, ¿no? Es como en la familia, es como en el matrimonio. No hay matrimonio, no hay familia, no hay casa que no tenga dificultades. No hay casa donde alguno de vez en cuando se le suba el tono de voz y el otro se afecte o se moleste. No hay casa donde algo no tenga que ser tratado y no tenga que ser vivido como proceso de aprendizaje. Pero cuando la cosa se torna difícil, cuando la cosa se torna dura, cuando no hay salida, cuando no hay solución, qué bueno es que ese matrimonio, que esa familia reconozca y entienda que si buscan con cuidado, si atienden a la circunstancia, si recorren la casa, el hogar, la familia, el matrimonio o la relación de padres con hijos, qué bueno es que reconozcan, que recuerden, el Señor está por ahí. A lo mejor no le han permitido gobernar. A lo mejor no dejan que Él esté en medio proclamando la gloria del Padre y anunciando el nombre del Padre a sus hermanos. A lo mejor le han tapado la boca para que el Señor no diga nada, porque cada uno quiere hacer muchas cosas a su manera. Quiere que las cosas se hagan de esta forma y el otro quiere que se haga de la otra manera. El problema es que hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Es como dice Simón Pedro: por tu palabra voy a tirar la red, Señor. Había una gran tempestad, dicen los versículos. Una gran tempestad y los discípulos creían que la barca se partía y perecían todos. Pero uno de ellos fue y, recordando que el maestro estaba, despertó al maestro
¿Y qué hace el maestro? Dijimos allí en Lucas capítulo 8, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 24, vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Que entendemos que estamos a punto de perecer. Pero qué bueno es venir al Señor. Qué bueno es acercarnos al Señor. Qué bueno es hablar con el Señor. Qué bueno es apartarnos, cerrar la puerta y decir, Señor, si tú no vienes, si tú no estás conmigo, si tú no estás en este matrimonio, si tú no estás en esta familia, si tú no presides a partir de ahora, si tú no presides este negocio, si tú no nos das sabiduría para hablar, para relacionarnos, si tú no nos enseñas la forma de sacar adelante esta tarea que tenemos, Señor, vamos a perecer. Dice que vinieron a él y le despertaron diciendo, Señor, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué hace? Reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. O sea, ni el mar, ni el viento, ni los demonios, ni el conocimiento técnico de Simón Pedro respecto del mar fueron suficientes para resistirse a la palabra, a la voz del Señor. Absolutamente ninguno. En tu palabra, va a decir Simón Pedro, vamos a tirar la red. Resultado, porque obedecieron. Dice que empezaron a observar cuando quisieron levantar la red, que la red se rompía, eran demasiados los peces. Tuvieron que llamar a los compañeros de trabajo de la otra embarcación. Dice que llenaron ambas embarcaciones, ambas. Y aún así dice que tendían a hundirse por el peso, el exceso de peces que habían logrado captar para ellos. Dijimos antes que uno cree entender que el Señor quiso bendecir a Simón con una buena pesca a causa de la actitud que Pedro había tenido, no haciendo ningún problema, porque el Señor por un largo tiempo, a lo mejor algunas horas, ocupaba la barca para predicar. Sin embargo, si uno lee, hermanos amados, dos cosas nos son importantes y creemos que aquí está centrado la actitud del Señor. La primera se ve en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, había llegado tanto temor a su alma que él reconoció que estaba frente al Santo de Dios y reconoció él su condición de pecado. ¡Qué cosa tan hermosa! Él reconoció que necesitaba, él reconoció que era muy pecador y que aquel era tan santo, tan poderoso, que él era el Señor. Apártate de mí, Señor, le dice. O sea que se cumple muy bien aquí aquella palabra de Juan, ¿no? Capítulo 20, verso 30-31, cuando dice que las señales que hizo el Señor tienen un solo gran objetivo, para que creáis que Jesús es el Cristo, dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire cómo se cumple en Simón. Le dice, Señor, apártate, yo soy tan pecador, no puedo acercarme a ti. Claramente tú eres distinto, tú eres el Señor. ¡Aleluya! Lo hermoso es cómo el Señor se relaciona con Simón. Y aquí entonces también actúa el sentido, la razón por la cual el Señor provoca esta bendición. Desde versículo número 10.
Dice asimismo Jacobo y Juan, no los hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Dice, pero Jesús dijo a Simón, después que él le había dicho, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor le responde, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué interesante forma de provocar el llamamiento de este gran apóstol del Señor. Sabemos que Simón Pedro va a ser tratado por el Señor, enseñado por el Señor. Una vez que el Señor muera, es sepultado y sea levantado por el Padre de entre los muertos, sabemos que va a venir el derramamiento del Espíritu Santo y el apóstol Pedro va a llenarse de autoridad y de poder para ser un hombre fundamental en la evangelización de los pueblos de aquellos tiempos. Qué interesante cómo es que el Señor se manifiesta entonces a Simón Pedro a través de una señal como esta, respecto de lo que Pedro hacía, respecto de lo que Pedro conocía. El Señor pudo haberle mostrado una lluvia de cuerpos celestes viniendo de los cielos y Pedro hubiera dicho, estuvo bonito, pero a lo mejor no hubiera logrado ningún efecto mayor. Qué interesante que el Señor le muestra a Simón Pedro, sin decirle palabra, le hace notar que él solo no puede, que su conocimiento técnico de aquella materia no era suficiente, que él debía trabajar bajo una instrucción, bajo una palabra. Qué interesante la forma como se manifiesta el Señor a la vida de Simón Pedro. Primero se manifiesta, primero está la señal, primero está la manifestación de poder del Señor. Y luego está la comisión, y luego está el llamamiento. A partir de ahora, dice el Señor a Simón, dejarás de ser pescador de peces y vas a ser pescador de hombres. Sabemos que eso se cumple hermosamente, gloriosamente. La Escritura habla en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que una vez que desciende el Espíritu Santo sobre los 120, cerca de 120 hermanos que allí estaban esperando la bendición del Señor, dice que toma luego la palabra Simón Pedro y predica su primer gran mensaje, y la consecuencia es que dice que cerca de 3,000 hombres fueron bautizados ese día en el nombre de Jesucristo. 3,000 hombres que fueron constituidos en nueva criatura, nueva creación de Dios. 3,000 hombres que se unieron a la formación de la iglesia del Señor. A partir de ahora, le había dicho el Señor, dejarás de ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Pasan varios días y Pedro y Juan van al templo, ¿no? Y se encuentran con un hombre cojo y tienen una palabra de liberación sobre el hombre sanado. Y ocurre que las autoridades los apresan, y ¿qué hace Simón Pedro? Levanta la voz entonces ante las autoridades y ante la gente que se había reunido para proclamar y presentar a Jesucristo como el Señor. La Escritura dice que la consecuencia es que de esa segunda predicación de Pedro, 5,000 hombres fueron también bendecidos, bautizados, tratados por el Espíritu del Señor y creyeron en Cristo el Señor y se unieron a la iglesia del Señor. El Señor le había dicho a Simón, dejarás de ser pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Pero se lo dice de la misma manera y con la misma palabra y la misma autoridad con que antes le había dicho, boga hacia adentro y tira la red porque habrá muchos peces para ustedes. Esa palabra que antes no pudo resistir Simón, tampoco pudo resistirla ahora. Dice que luego que recogieron todos los peces y los pusieron seguramente sobre las embarcaciones, dice, dejaron todo. ¡Aleluya! Dejaron todo.
y le siguieron. Porque no me elegiste, lo dirá el Señor Jesucristo después. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amados hermanos, especialmente iglesia del Señor, si hay alguien que debe reconocer y tener testimonio de que Jesucristo es el Señor y que su palabra es una sola, llena de autoridad en el cielo y en la tierra, y que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si hay alguien que debe tener testimonio y vivirlo y confesarlo y proclamar que Él es el Señor, somos nosotros, la iglesia del Señor, a los que por misericordia nos ha venido la palabra y su Espíritu nos la está revelando cada día. Hermanos, este es el tiempo de creerle al Señor. Este es el tiempo de prestar atención a la palabra del Señor. Este es el tiempo de decir al Señor, aunque yo tenía este otro planteamiento, Señor, yo lo veía de esta otra manera, pero por tu palabra, Señor, lo haremos según tú mandas, lo haremos según tú dices. Porque si hay algo que el Señor busca, capítulo 5 de Romanos, si hay algo que el Señor busca, es que la iglesia tome el modelo de Jesucristo en cuanto a la obediencia y renuncie y se aleje del modelo de Adán en cuanto a la desobediencia, porque la desobediencia provoca muerte, pero la obediencia provoca justificación en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que el Espíritu del Señor siga tratando con su iglesia amada. Que la gracia del Señor les cubra y que el poder del Todopoderoso les bendiga cada día. Bendición del Señor, amados hermanos. Amén.